Hoy nos volvemos a encontrar por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos a Él de todo corazón que envíe su Espíritu Santo para poder compartir con ustedes esta enseñanza. Así que hoy Jesús envía a los primeros misioneros. Entre esos misioneros hoy estás tú y estoy yo. Así que nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites para que podamos nosotros compartir hoy en la Santa Eucaristía celebrada en todo el mundo. También te pedimos a ti, Mamita María, que intercedas por nosotros los pecadores ante Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo; Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos y resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermoso evangelio del día de hoy que nosotros compartiremos. Y veamos cómo nuestro Señor Jesucristo tiene compasión por nosotros los seres humanos, que muchos de nosotros estamos decaídos, desanimados. Porque hoy se viven tiempos difíciles. No solamente desde la fe, sino también en la vida cotidiana de cada quien. Pero hoy el Señor sigue teniendo esa compasión por nosotros, ese amor misericordioso que Él nos da. Porque comencemos hoy
Desde el versículo 36 de Mateo 9:36, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo siente compasión por el hombre? Porque el hombre vive alejado de su Creador, alejado de su dador, quien le ha dado la vida. Ha preferido las cosas del mundo que lo arrastran a un desánimo total, a un decaimiento en su vida cotidiana. Y por eso muchos de nosotros andamos como esas ovejas sin pastor, porque no tenemos razón en dónde poder seguir nuestro caminar. Y por eso hay muchos que se van a sectas, o hay muchos que todavía dicen, soy ateo, por lo mismo, por no haberse formado o por seguir desconociendo la fe. Y muchos se encuentran así porque quizás tuvieron padres que nunca los formaron desde la fe con las Sagradas Escrituras. Porque hay muchos hogares donde tanto padres e hijos no leen las Escrituras porque para muchos es aburrido, muy cansado. O para otros siguen diciendo, es una historia, un cuento, un libro. Pero desde la fe es saber de que esa compasión, ese amor que el Señor nos tiene para nosotros, para ir a evangelizar. Y por eso sigue diciendo el Señor, y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Hoy aquí el Señor nos dice de que la fe cristiana es grande, pero hay que descubrirla. Viviendo en la verdad, diciendo la verdad. Pero hoy, en la realidad, es de que ya no hay. Porque nosotros dejamos de evangelizar. Y por eso hoy los jóvenes no les llama la atención consagrar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Dar su vida a Él. Y si nosotros como esposos, porque hemos consagrado ya el matrimonio, entonces le estamos dando la vida a nuestro Señor Jesucristo, pero quizás nos hemos olvidado de ser unos misioneros, porque no fomentamos la fe ni la enseñamos dentro del hogar. La podremos enseñar dentro de los grupos que hayan en la iglesia, pero ¿y la familia? Por eso hoy el Señor nos habla a nosotros. Fíjese, allá en el mismo evangelio, pero en el versículo 36 decía, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba. Y ese es el deber de nosotros como verdaderos cristianos, discípulos de recorrer y enseñar, sin temor, sin miedo, sin pena, aunque aunque vayamos a caer mal. Pero nuestro deber como verdaderos misioneros es evangelizar. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Y vean, este es el trabajo de nosotros. Pedirle al Señor que hayan jóvenes que estén deseosos de buscar el reino de los cielos, de servirle a nuestro Señor Jesucristo,
de servirle a Dios Padre, todo. Porque hoy, ¿qué pasa en el mundo? Ya no hay sacerdotes. En, en ciertas comunidades, un sacerdote asiste a unas 20 comunidades, cuando anteriormente habían 2 sacerdotes y se dividían el trabajo, pero hoy ya no. Y la mayoría de ellos ya son de edad avanzada. Pero nosotros hemos dejado de rogarle a Dios. Y por eso no vemos que nuestros hijos o que nuestros nietos quieran dedicar su tiempo, dar su vida a nuestro Señor Jesucristo, porque pues nosotros lo que queremos es descendencia. Pero nuestro deber hoy como misioneros es inculcar la fe a nuestra familia. Y por eso dice Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y el Señor les dijo. El Señor se los dijo, como sigue siendo la reverencia de San Lucas, capítulo 10, versículo 2 en adelante, que es la referencia. Dice, la cosecha, les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces, hoy es el trabajo de nosotros tratar de inculcar la fe en esos jóvenes, en nuestros hijos o en nuestros nietos. Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsar y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y nos da claramente quiénes son esos pilares de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Hoy el Papa León XIV. Porque sigue la continuidad apostólica dentro de la iglesia católica. Y luego, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Entonces, ya sabemos quiénes son esos pilares dentro de la Iglesia Católica. Que los que estén fuera de ella no pertenecen a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A esa que Él fundó y le dijo a Pedro, allá en Mateo 16, 18, le dice a Pedro, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le da un punto clave y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la única y verdadera iglesia. Por eso yo me alegro y me avivo de pertenecer a la verdadera iglesia católica que nuestro Señor Jesucristo fundó. Que hayan otros que no les guste, pues es entendido. Pero hoy el trabajo es este. Como verdaderos misioneros debemos de salir a evangelizar nuestros ambientes familiares
de trabajo y de amigos. Ese es el trabajo de hoy, realmente, de un misionero. Pero muchos, por temor, por no perder la amistad, lo hemos dejado de hacer. Y hoy dice el Señor, a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. No es que el Señor no quería que se evangelizara ahí. Sí que nos está diciendo a nosotros que primero debemos de empezar con nuestra familia. Porque ahí es donde nos conocen bien. Ahí conocen nuestros defectos, nuestras debilidades. Y muchas veces no queremos evangelizar en la familia y preferimos ir a otros lados donde nadie nos conoce para evangelizar, para que nos aplaudan, para que nos apapachen. Pero nos estamos engañando a nosotros. Por eso hoy la palabra de la segunda lectura, que es de Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice, fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo ha dado la vida por ti y por mí. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes, que no podíamos vivir en la gracia de Dios. Porque en ese entonces muchos pues tenían muchos dioses y vivían como cada quien quería, como cada quien creía. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Seríamos incapaces de dar la vida por alguno. Tal vez alguien se atreviera a sacrificar su vida, pero sería muy raro. No todos tendríamos el valor para hacerlo. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene, que nadie en el mundo lo haría. Nadie. Por eso Él deja esa constancia y por eso ese amor tan misericordioso que aún nos sigue teniendo, nos ha permitido llegar a una cierta edad, la que usted tenga, para poder amarlo, adorarlo, creer que Él es el dador de todo. Cuando todavía Cristo murió por nosotros, cuando todavía éramos pecadores, no merecíamos nada. Pero en ese amor tan misericordioso, que en aquel tiempo lo vieron, pero que no quisieron creer, que fueron pocos también que creyeron, que quisieron vivir la vida como el Señor ya la había explicado, la había enseñado, como el día de hoy. ¿Cuántos no aplauden el pecado? ¿Cuántos hoy no hablan del pecado para no herir a nadie? O como dicen muchos, hay que respetarnos y el pecado no importa. Vaya pecado grande. Al ser uno misionero, tiene que divulgar el pecado en el que se está viviendo. Como hoy. ¿Ustedes no ven que a la fuerza quieren darle la bendición a lo que es pecado? Y que no importa porque Dios es misericordioso. Y entonces, ¿para qué el Señor nos dejó las sagradas escrituras que a través del Espíritu Santo inspiró a esos escritores sagrados a hacerlo?
para enseñarnos, para educarnos. Pero hoy queremos vivir el Evangelio según nosotros. Y dice nuestro Señor, San Pablo le decía a los romanos, con mucha más razón ahora nos salvará del castigo si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Por su sangre ya nos hizo justos, nos ha hecho santos, pero nosotros no hemos querido esa vida. Seguimos siendo injustos con nuestro prójimo. Y quizás hasta dentro de la familia somos unos injustos. Y la santidad no queremos saber de ella. Porque para nosotros los casados nos llama a santificar nuestro matrimonio, nuestra familia. Pero si tenemos la oportunidad de ver pasar una canita, pues ahí vamos. Entonces no queremos la santidad. Y dice el Señor, con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo. Por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Pero recuérdese de que allá en Primera de Juan 1:7 en adelante dice, en cambio, si caminamos en la luz, tenemos que ser testigos, tenemos que ser luz de un verdadero cristiano. Lo mismo que está en la luz, lo mismo que Él, nuestro Señor Jesucristo, está en la luz, estamos en comunión unos con otros. ¿Ve? Esa comunión nos une. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Pero ahora escuchemos lo que dice, que sí nos purifica, pero ¿cómo? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y eso pasa en muchos hermanos que ustedes ya saben. Pero a la diferencia, pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, si volvemos a Romanos 5:9, con mucha más razón ahora nos salvará del castigo si por su sangre hemos sido hechos justos y santos, pero nos tenemos que confesar. Cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud. Pero si vivimos en gracia, de lo contrario no. No solo eso nos sentiremos seguros de Dios. Gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Y por eso dice el Señor, no vayan allá en Mateo 10:5 en adelante, dice, a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras de paganos, ni entren en los pueblos samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Tenemos que delatar el pecado. Hoy el pecado de la corrupción, de la mentira, del egoísmo, el pecado racial que hoy existe. Y a esos hermanos
les tenemos que predicar. Para que vean que servirle a un hombre por su momento no los llevará a una salvación. Entregarán cuentas a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, los llame de nuevo. Y dice, que diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿No ven que hay muchos hermanos que se han perdido hoy? Que se han ido de la iglesia católica y pertenecen a una secta y que ahí creen que van a ser salvos. ¿No han visto a muchos hermanos que viven con problemas de alcoholismo, de drogadicción? Otros que tienen eso de la manita sudada entre ellos mismos. Ustedes saben a lo que me refiero. Es un pecado grande. Por eso, allá en Mateo 15:24 decía nuestro Señor Jesucristo, Jesús contestó, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Y para qué nosotros lo vamos a hacer? ¿Para qué nosotros a ir a misionar, a llevar el evangelio a nuestros hermanos? Para que el hombre pueda volver a Cristo y lleve una vida de gracia y el Señor tenga misericordia de todos nosotros. En este pasaje hablaba de Jesús sana a la hija de una pagana. Acuérdense que allá decía, no vayan a tierras de paganos, ni entren en los pueblos de samaritanos. Pero aquí Jesús está sanando a la hija de una pagana. Y la mujer le dijo, pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía, Señor, ayúdame. Cuando nos humillamos, cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero no, como muchos dicen, yo ya me entregué a Cristo y ya soy salvo. No, hermano, porque viven engañados, viven en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es más, viven criticando al católico. O entre ellos mismos, entre sus propias familias. Pero cuando nosotros vamos de rodillas y le pedimos al Señor que nos ayude, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar el pecado, aunque nos cueste todo. Pero tenemos que alejarnos de todo eso que nos aparta de la gracia para vivir en Cristo Jesús. Jesús le dijo, no se debe de echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó, en verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en aquel momento quedó sana su hija. Ese es el deber de nosotros como misioneros, a ir a evangelizar. ¿Para qué? Para sanar las heridas, las dolencias, los desánimos, los decaídos.
para que encuentren a nuestro Señor Jesucristo y tengan una vida de gracia, una vida de felicidad, de ser capaces de compartir y dar, de estar. A lo largo del camino, proclamen el reino de los cielos está cerca. ¿Estamos proclamando nosotros el reino de los cielos o no? Porque para muchos de nosotros es, yo voy a la reunión de grupo. Yo me voy a encontrar con el grupo y vamos a hacer la oración y todo. O yo solamente voy a misa. ¿Y la evangelización? ¿No recuerdan el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio en Marcos 16:15? El Señor nos dijo, y les digo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. También eso incluye para nuestros enemigos. ¿Nos llama a amar a nuestro prójimo? El que crea y se bautice se salvará, y el que no, y el que se niegue a creer será condenado. Es decisión. Pero si tú quieres vida eterna, tienes que hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado como misioneros ahora en el año 2026. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Fíjense, a sanar enfermos, esas debilidades que en muchos de nosotros aún existen, aunque seamos muy católicos. ¿Usted no ha visto que hay católicos que hacen maldad? Usted ve muchos ejemplos. A muchos se nos invita a visitar a los enfermos. ¿Para qué los voy a visitar? Me voy a contagiar de algo. Que lo haga otro. Resuciten muertos a través de la oración. Si es la voluntad de Dios, pues lo va a hacer. Porque Él es el dador de la vida. Él la da, Él la quita. Limpien leprosos. El pecado de la pornografía, de la idolatría, de la brujería, de la ira, del odio, de la calumnia. Esa es la lepra. Y echen los demonios. Esos demonios que no permiten que muchos hermanos vayan a misa. O hay muchos hermanos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, porque ahí hay una bola de pecadores. Yo simplemente rezo desde acá y con eso basta. Y el Señor dice en Primera de Timoteo 3:15, Primera de Timoteo 3:15, dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Y muchos no queremos ir. ¿Por qué? Porque hoy nos ha callado el hombre que duda de nuestro Señor Jesucristo, del mensaje, de la doctrina de Él. Y por eso Hechos 5,
5:17. Hechos de los Apóstoles 5:29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso hoy es lo contrario. Muchos han obedecido al hombre y no han obedecido a Dios. Y por eso nos cuesta ir a misionar. Y por eso nos cuesta delatar el pecado. Y dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Pero hay muchos hermanos que hoy trabajan para que les den. Muchos piden el diezmo. Hasta otros han salido con tonterías que ya pueden comprarse un pedazo en el cielo. Vaya pecado grande. Vaya examen que los espera el día de su muerte. Pero todo eso ha llegado por la propia ignorancia de nosotros mismos, de no querer conocer nuestra fe. Y por eso han resultado muchos que se han convertido en vividores de la palabra de Dios. Pero hoy el Señor a nosotros nos invita, que si a nosotros nos lo dieron a conocer gratis, debemos darlo gratis, sin cobrar. Hoy me da dolor ver tantos católicos, predicadores, que salen, pero quieren que les den dinero. Si tan siquiera escucharan lo que dice Hechos de los Apóstoles 8:20, Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con tu dinero? Y eso ha pasado en muchos hermanos, que se han dejado llevar por ese pecado, cobrando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No se diga a los protestantes, también ellos. Y el Señor dice bien claro, allá en 1 de Timoteo 6:6 dice, es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Y dice el Señor que el deber de nosotros como verdaderos cristianos es, ustedes lo recibieron gratis, denlo sin cobrar. Por eso hoy el Señor nos dice a nosotros como verdaderos misioneros de Él, como verdaderos discípulos de hoy, que sigue habiendo en este mundo mucha gente, pero que Jesús siente compasión por ellos. Y por eso Él recorría ciudades y pueblos enseñando su doctrina. Esa, para poder darnos la vida eterna, la nueva vida en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano. Te pido que ores por el diácono Gilberto y también por el nuevo sacerdote que llegará a nuestra parroquia. Y por mí. Y si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos volveremos a encontrar. Comparte este evangelio para que muchos hermanos puedan instruirte. Recuerda tu trabajo. Jesús te envía a misionar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta enseñanza. Te pedimos que nos ayudes, que bendigas a todos los que escuchen este evangelio
y que aquellos que la escuchen y estén en quebrantos de salud, a través de tu palabra encuentre su sanación corporal, pero más importante, su sanación espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.